Una forma amena de estar al día en la noticia. Veraz, oportuna, diversa, diferente. Suscríbete a Con Nelly TV. Tiempos difíciles se aproximan para lo que significa inmigrar, inmigración y tantas cosas más. La pandemia no podía estar sola, tenía que estar acompañada de no muy buenas noticias. Pero para eso tenemos la solución, al abogado Gunter Sanabria. Doctor Sanabria, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Nelly? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Esta semana que acaba de concluir, hemos tenido noticias inesperadas realmente, porque mientras se están esperando los alivios, como tiene que ser, los alivios en muchos campos, se esperaba también que en lo que respecta a migración no hubiera realmente cambios por el momento. ¿Qué me puede decir sobre este nuevo cambio respecto al alza de precios? Bueno, Nelly, para empezar, los cambios están en todos los niveles. Van a ser la alza de precios, las nuevas leyes, van a ser lo más difícil, pero lo bueno es que ya estamos preparándonos desde ahora. Te digo un ejemplo en el alza de los precios, por ejemplo. La ciudadanía, el costo de la ciudadanía va a subir casi $500. O sea, antes una persona pagaba entre $700, $750. Ahora con los nuevos costos, una persona va a tener que pagar más de $1,100. Entonces, estamos trabajando con todas las personas que pueden hacerse ciudadanas para aplicar antes del alza a fin de este mes. Eso significa que ¿para cuándo tendría la persona, hasta cuándo tiene el plazo exactamente? Bueno, el plazo dice hasta la primera semana de octubre. Pero lo queremos hacerlo una semana antes para que no haya problemas, porque como tú dices, la pandemia no viene sola y ahora tenemos problemas del correo, las agencias del correo se están preparando para las elecciones. Entonces, mi recomendación para todos es anticiparlo y mandarlo una semana antes. Pero también, doctor Sanabria, se dice de que para presentarse para la ciudadanía, que parece aparentemente fácil, también hay que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, por eso es necesario ir al abogado antes para saber si realmente tiene los requisitos que piden, como por ejemplo, explíqueme qué es lo que impediría que una persona se haga ciudadana. Así es. Mira, uno de los errores que vemos muchísimo en este momento es personas que hacen su ciudadanía solos. ¿Por qué? Porque hace muchos años mucha gente hacía su ciudadanía solo, ¿no? Por ejemplo, era una aplicación de 5 páginas. Ahora la aplicación de ciudadanía tiene 20 páginas. Es como un examen de admisión a la universidad. O sea, es una cosa... Y a veces las preguntas como que se oponen. Otra de las cosas muy importantes que le digo a la gente es, si usted ha tenido un DUI, le pusieron un ticket, tuvo un problema, inclusive divorcios, todo eso tiene que ser explicado a la perfección, con los detalles, con las copias. Entonces ya no es una aplicación tan fácil. ¿Y qué pasa cuando la persona lo hace por su cuenta y falla, o hace un error, o se olvida de algo? Esa aplicación se queda ahí metida por 6 meses, 1 año, 2 años. Ayer me llamó justamente un cliente que me dice, metí mi aplicación hace 1 año y todavía no me contestan. Entonces, muy importante que lo haga con un abogado y, lógicamente, que tenga todos sus papeles de todo lo que le ha pasado en su vida. Los 5 años, ¿ok?, que son técnicamente 4 años y 9 meses. Acuérdense, uno no tiene que esperar 5 años exactos, sino a los 4 años y 9 meses ya lo puede aplicar. Y las personas que son residentes por 3 años y están casadas con un ciudadano también pueden ya aplicar. Pueden aplicar. Dígame, ¿y eso aplica también, por ejemplo, para personas que tienen que pasarle pensión a sus hijos, pensión de alimentos, y no cumplen con la pensión? Esa es muy buena pregunta, Nelly. A una persona le podrían negar la aplicación de ciudadanía si no está al día con sus pagos de mantenimiento de sus hijos. Y no solamente eso, podrían ponerlo en la cárcel. La parte del mantenimiento de niños afecta no solamente a inmigración, le pueden quitar su pasaporte, le pueden negar su licencia de abogado, así que todos esos abogados tienen que ponerse al día en su apoyo a sus hijos. Puede afectarle en todo y, lógicamente, inmigración le negarían aplicar porque no está al día.
O sea que la cosa no es tan fácil, digamos. Por eso es Así es. bien, por eso es necesario ir y recurrir a un abogado, a una persona que conozca realmente las leyes que son tan cambiantes, porque de Así es. repente lo que hace 6 meses era ley y ahora ya dejó de serlo o fue modificado. Entonces es muy importante que usted, amigo que nos está escuchando, recurra a un abogado, pero sobre todo a un abogado serio y especialista en la materia, porque hay especialidades en la abogacía también. Así que Y, eso es muy importante. así es, Nelly. Y quiero comentarte, ahora que inmigración está como el tema del día, muchos abogados están haciendo inmigración. Entonces, les digo a la gente, tenga cuidado, haga sus preguntas, no tenga miedo de preguntar si el abogado con el que está es un abogado de inmigración o es un abogado tal vez de venta de casas que ahora quiere hacer inmigración para ganar un poco más de dinero. Pregúntele, ¿cuántos asilos hace usted? ¿Cuántas peticiones? ¿Cuántos abogados de inmigración son? Porque si no, está dándole su vida, su familia, una responsabilidad tan importante a un abogado que recién tal vez está empezando a hacer inmigración. Tengo una pregunta que acaba de hacer una persona. Me dice que trajo a su niño cuando tenía año y medio. Eh, Su padre falleció, pero le dieron la residencia al niño. O sea, el niño tiene residencia. Okay. A qué edad ese niño puede tentar hacerse ciudadano? Bueno, dependiendo de si el papá era ciudadano cuando le dio la residencia, hay un sistema por el cual niños menores de edad podrían asumir la ciudadanía del padre. ¿Okay? Entonces, esa sería la primera parte de cuándo falleció su papá o de repente si la mamá ya es ciudadana y el niño es menor de edad todavía. Si no, bueno, dependiendo de todos estos factores, el niño tal vez tendría que esperarse hasta la mayoría de edad o esperarse los 5 años de residencia si ya tiene más de los 18 años. Esta nueva alza de precios también ha afectado a lo que es el asilo, Así es, y en el asilo tenemos dos partes. Tenemos el costo, quieren ponerle un precio al asilo, imagínate eso. Las personas que llegan desesperadas a los Estados Unidos les quieren poner un precio para aplicar y cuando aplican y se lo niegan, le quieren subir el precio a las personas que quieran aplicar por una apelación, por una reconsideración. Entonces, yo no creo que el alza de precios en el sistema de inmigración en este momento esté relacionado a un costo administrativo. Por ejemplo, cuando uno aplica para una licencia de trabajo, una licencia de negocios, tiene un costo mínimo que ayuda a la ciudad. Pero estos precios que le han puesto a la necesidad humana de estas personas, yo creo que tiene más que todo una base política más que un costo administrativo. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si esa persona que está aplicando para el asilo se lo niegan? ¿Tiene que en algún momento irse del país? ¿No se puede quedar? Bueno, y esto pasa dependiendo de caso por caso, si a una persona le niegan el asilo, tiene la oportunidad primero de apelar esa decisión, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es lo que se conoce por CAT. Mucha gente dice, yo quiero aplicar por CAT, y les tenemos que explicar que la aplicación de CAT, que es el acta en contra de la tortura, o sea, una persona no la van a mandar a su país si se sabe que lo van a torturar. Esa porción del asilo viene al final, no viene al comienzo. Entonces, si le niegan el asilo después de un proceso largo, puede o apelar, puede pedir CAT, o en algunos casos puede reaplicar si es que la negación fue basada en un error administrativo o un error de evidencia. Entonces, hay varias opciones, lo que le digo a la gente, que no pierda la esperanza. Si le dijeron que no en la entrevista, no se preocupe. Si le dijeron que no en el juicio, no se preocupe. Busque, y sobre todo un abogado que le dé una consulta gratis, porque no hay necesidad de seguir pagando para que le digan lo mismo. En pocas palabras, siempre hay una luz al final del túnel, digamos. Podría haber. Así es, y mira, el ejemplo perfecto para eso, Nelly, es los de DACA. Mucha gente de DACA pensó que ya eso se había acabado y no fue así. Tenemos un poco más de esperanza para todos esos muchachos. Y hablando de DACA, ¿todavía se puede aplicar a DACA o ya se cerró eso definitivamente? No, mira, la ley que dio la Corte Suprema dijo específicamente, DACA vuelve al pasado a ser lo que fue cuando empezó, pero lógicamente está en este momento en la pelea.
Si usted tiene DACA y quiere renovar, tiene que renovar lo antes posible. Número uno, eso es lo más importante. Si puede renovar DACA, hágalo ya. Las aplicaciones nuevas se supone que bajo la ley de la Corte Suprema debían ser aceptadas, pero no las están aceptando. Y no solamente eso, sino la renovación que antes era por 2 años, solamente las están dando por 1 año. Entonces, estamos en una pelea con la Oficina de Migración y ellos dicen que la ley de la Corte Suprema era una cosa y nosotros los abogados decimos que es otra, pero mientras tanto sigan aplicando por su renovación. O sea, en resumen, no extendieron 1 año para DACA, sino han reducido 1 año menos para DACA, ¿no? Es lo que entiendo. Así es, ellos han interpretado a su manera lo que dijo la Corte Suprema. DACA siempre fue cada 2 años y ahora dicen que no. Ahora dicen que solamente van a extenderlo 1 año y de ahí tiene la gente que aplicar de nuevo. Y la gente, hay mucha gente y muchas preguntas cuando se enteraron de que íbamos a entrevistar al abogado, que están muy preocupados la gente que tiene TPS porque están como en el limbo, no saben, muchos no saben qué hacer, hay algunos que en este momento quieren viajar, pero están con un temor tremendo. ¿Qué es lo que va a pasar o qué hemos avanzado respecto al TPS? Bueno, hay 2 puntos muy importantes al TPS. Uno, hay un caso específico en este momento en las Cortes Federales que todavía está por resolverse. Yo creo que están esperando tal vez una indicación de la Corte Suprema en las leyes, pero ese caso haría que el TPS continúe. Esa es una opción. La otra opción es de no llegarse a un acuerdo legal con el TPS. Todas esas personas que están en los Estados Unidos, que se les va a acabar en enero del 2021, podrían aplicar por la ley de 10 años si es que se ven frente a un juez o una corte de inmigración. Te lo explico con un ejemplo. Una persona que tiene en este momento lo tiene por 15, 20 años y seguramente tiene hijos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, haber estado en los Estados Unidos por más de 10 años y tener un hijo ciudadano lo califica para la ley de los 10 años. Lo único que necesita es estar en la corte. Entonces, cuando el gobierno diga todos los que tienen TPS se les acabó, ahora tienen que ir a corte de deportación, ahí es cuando los abogados vamos a empezar a hacer la ley de los 10 años para todos. Doctor Sanabria, hay mucha gente que desconoce o no sabe, creo, que si tiene una actitud o tiene un don como es el arte, es artista, ya sea pintor, también podría aplicar. Así es, existe una variedad de visas y formas de obtener los papeles que mucha gente no conoce. La que tú te refieres es, por ejemplo, la visa de talentos. Una persona que ha llegado a cierto nivel, ya sea artístico, en los deportes, en la educación o inclusive en tecnología. Una persona que creó una aplicación para el teléfono, un diseño. En todas las ramas profesionales existe la visa de talento. Si usted llegó a cierto nivel, le dieron premios, lo reconocieron, entonces podría aplicar por una visa de talento y con eso podría llegar a sacar su residencia. Y también existen, por ejemplo, otras visas, ¿no? Existe la visa juvenil, que es para los muchachos menores de 18. Existe la visa U, que son para víctimas de crímenes. Si usted fue una víctima de un crimen, bien puede sacar los papeles. Entonces, hay muchísimas opciones para llegar a obtener residencia o estatus legal. Incluso para la gente que sufre de violencia doméstica, ¿no? También, ¿todavía eso está vigente? Así es. Así es. Hombre o mujer que haya estado en una relación de violencia doméstica con un ciudadano americano puede aplicar por la ley de violencia doméstica y está protegido. Ahora, escúcheme muy bien. Mucha gente piensa de que uno tiene que estar maltratado físicamente, haber recibido golpes, haber recibido maltrato físico, y no es necesariamente así, ¿ok? Violencia doméstica puede ser interpretado sin daño físico. Por ejemplo, en la comunidad inmigrante tenemos muchas personas que nos dicen, mi esposo me dice que si llamo a la policía, él va a llamar a inmigración. Mi esposa me dice que no me va a firmar la petición familiar si la dejo, si me divorcio. Entonces, esa tortura, ese chantaje psicológico puede considerarse también violencia doméstica para aplicar por esa ley. Ven, amigos, que todavía hay opción. Lo importante es acudir a un abogado como Gunther Sanabria, que realmente es conocedor de todo este tipo de cosas. Es una recomendación especial precisamente para que las cosas le salgan bien
y luego no estemos lamentándonos que nos negaron. Yo conozco el caso muy de cerca de una persona que hizo un trámite con un paralegal, y ese paralegal le sacó un permiso para viajar. Le sacó el permiso para viajar, se lo dio, la persona viajó y para hacerles corto el cuento, que es real, se quedó del otro lado porque el permiso estaba mal sacado y esa persona hasta ahora no puede regresar. O sea que hay que evitar ese tipo de cosas acudiendo realmente a un abogado real, de verdad. Hay muchos abogados que son buenos, pero primero hay que investigar. ¿No le parece? Así es. Y mira, eso que tú mencionas, yo se lo explico a mucha gente y les doy un ejemplo simple. Una persona que tiene un auto que maneja, ¿no? Tú manejas tu auto y tú tienes que agarrar un seguro por si te chocas, ¿ok? Ahora, mucha gente maneja sin seguro y tal vez nunca choca, pero el abogado es para eso. Mucha gente lo hace con un paralegal y no tiene problemas. Lo hacen por su cuenta y no tiene problemas. Pero cuando existe un problema, ahí es cuando uno necesita el abogado. Por ejemplo, esta persona, si lo hubiese hecho con un abogado no va a mandar a su cliente a que viaje fuera del país si no está 100% seguro de que va a volver. Entonces, eso es algo que un abogado puede hacer simplemente chequeando, verificando. Entonces, no es que la comunidad me dice, no, pero mi prima, mi tía hizo sus papeles por su cuenta y no tiene problemas, lo hizo con un paralegal. Perfecto, felicitaciones. Pero si tuviese un problema, ese paralegal no los va a poder ayudar. Así es, pues, para el próximo programa lo comprometo a un importante tema, que es la combinación entre la cantidad de años que tiene la persona acá como residente, la combinación entre que podría dar el examen evitar el examen de la ciudadanía o darlo en español, que también es muy importante porque mucha gente tiene temor porque no sabe inglés. Así es. Y para eso, bueno, podemos expandir la próxima vez que esté por aquí. Es muy importante, le digo a todos, usted no tiene que hablar inglés perfecto. Cuando yo di el examen, yo no hablaba el inglés perfecto. Tiene que hablar un examen básico y nosotros podemos ayudarle a llegar a ese nivel de inglés para que pueda pasar su examen. Doctor Sanabria, muchísimas gracias. Y ya saben, una vez por semana vamos a tener al doctor Gunter Sanabria aquí con nosotros con Nelly TV. Muchas gracias, doctor. Gracias, Nelly. Cuídate. Soy Gunter Sanabria, tu abogado en DC, Virginia y Maryland. Representamos a la comunidad latina y empresarios como tú en aspectos de negocios y también en el área de inmigración, defensa criminal y accidentes de autos. Si tienes una pregunta, la consulta es gratis. Llámanos, Sanabria y Asociados. Este programa fue presentado por Washington Hispanic, al servicio de la comunidad.